queda sobre la misma línea. Entonces, no sé si ya ahí ya pueden ver mi presentación. Perfecto, súper. Bueno, ¿por qué la llamé así? De entrada, procuración de fondos en tiempos de pandemia. Dios, era todo un tema el poder ver cuál sería como la mejor forma de poder atraer un poquito como su atención también. Pero también luego había mucha demanda, perdónenme, mucha oferta de comunicaciones, de webinars, de muchas cosas y todo iba con pandemia, 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 ¿no? Entonces, ya que pasó un poquito este tema del COVID, eh, quise volverlo a retomar, porque a final de cuentas nosotros aquí adentro de la fundación nos dimos cuenta que sí era importante mencionar algunas buenas prácticas. Entonces, lo que les voy a compartir ahorita es un poquito de teoría también, pero también aplicado a la práctica y con la experiencia que nosotros en las fundaciones vivimos al interior de nuestros colegios. Entonces, nada más un poquito de antecedentes nosotros al interior de los colegios. Un segundito. Perdónenme tantito. Ya. Un poquito de antecedentes. Cuando llega la pandemia, pues había un poquito de incertidumbre financiera, ¿no? No conocíamos el impacto que este virus generaría al interior de nuestra fundación. También hicimos algunas simulaciones, proyecciones financieras para ver cómo podríamos cerrar nuestro presupuesto operativo. Les puedo decir que corrimos 3 escenarios. Uno, no lo voy a decir en términos financieros, pero sí les podría decir que corrimos un escenario, en el mejor de los casos, uno en tiempos pesimistas y uno donde hicimos un cálculo donde se nos caían todos los donativos y todas las colegiaturas. ¿Por qué? Porque de todas maneras no dimensionábamos a qué nos íbamos a enfrentar. Entonces, con estos escenarios ya nos dimos una perspectiva y empezamos a pegarle de una vez en temas de procuración a la meta más lejana, que era, si todos nuestros donantes se nos llegan a caer y también se nos llegan a caer las cuotas porque a lo mejor alguna de nuestros beneficiados no podía apoyarnos, pues se nos iba a comer todo el fondo patrimonial que teníamos. Entonces, nuestra misión como procuradores de fondos era evitar que este escenario se cumpliera. Otro de los escenarios que nosotros vimos como antecedente era este panorama donde se pintaban las cancelaciones de donativos. ¿Por qué? Porque teníamos algunos donantes que acababan de fallecer, otros que perdían sus trabajos y otros simplemente porque la pandemia les había pegado en su sector. Si bien hubo algunos sectores que sí les ayudó este tema de pandemia, tales como tecnología, hubo otros muy rezagados que a lo mejor la mayoría de nosotros nos podemos identificar como fue la educación. Este tema, me imagino que la recaudación para muchos de ustedes implicó un reto mayor. Otro de los que pude ver aquí al interior fue el recorte de gastos dentro de la organización. Y aquí quiero rescatar algo muy padre que hicimos aquí en el patronato y en el Consejo Superior. Yo tengo la fortuna de poder colaborar en ambos, me invitan a estas reuniones. Y algo padrísimo que hicimos fue cuidar siempre del personal. No quisimos que hubiera esta sumatoria de despidos ni nada de eso. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos al interior? Nos concentramos dónde podíamos recortar estos gastos. Si teníamos gastos de mantenimiento, de pintar algunos detallitos o algún proyecto prioritario para la sustentabilidad del colegio, solamente tuvimos que poner foco y ver dónde sí gastábamos y dónde no, dónde podíamos generar ese pequeño ahorro. Eso justo para nosotros al interior del colegio nos permitió seguir operando con el 100% de nuestra plantilla sin tener que lastimar ni tocar a alguna de las familias. Ay, perdón, me pasé aquí de tantito, discúlpenme. Y bueno, dos puntitos más, ¿no? Miedo a algo que no conocíamos, nos enfrentábamos a un virus, nos alteró completamente nuestra forma de procuración de fondos, no sabíamos incluso, recordarán los primeros días de la pandemia, ¿no? Todos con cubrebocas, con careta, con lentes, con guantes para salir a todos lados.
y no te veías en un escenario donde tú salieras a pedir fondos para tu causa. Era un poquito complicado. Y justo lo último que les decía, ¿no? Saturación de webinars y cursos de todo tipo. Salías de un webinar, entrabas a otro tipo, entrabas a otro webinar, aprendías buenas prácticas, algunos los veías que agregaban valor, algunos simplemente restaban tiempo importante que podías aplicar. Pero de este quiero rescatar algo muy padre, que fue como el inicio de cómo pudimos hacer frente a esta campaña. Y fue uno de Bob Carter. Bob Carter, recordarán, a lo mejor es un consultor experto en temas de procuración de fondos allá en Estados Unidos. Y este señor, me quedo con esta palabra, es momento de estar cerca de nuestros stakeholders. Y cuando decía Bob Carter, es momento de estar cerca, al interior de nosotros decía de quiénes, ¿no? Porque pues, nuestros stakeholders son muchísimos. Entonces, por ejemplo, yo tenía patronatos, consejos, fundaciones, staff, beneficiados, donantes. Entonces, cuando Bob Carter nos dice, pues, ¿en qué me enfoco, no? Y nos surgieron algunas preguntas muy sencillitas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo puedo estar cerca de ellos? ¿Quiénes son las personas que debemos estar cerca de quiénes, no? Entonces, con esto, y un poquito profundizando, era, ¿qué podemos hacer? Pues hay un abanico de posibilidades que tenía que ser acotado para que no se perdiera el control de las cosas. Eh, y un poquito a lo mejor de unas experiencias que vivíamos al interior de los colegios, estábamos emulando este modelo al interior, ¿no? Queríamos generar muchísimo impacto, lanzábamos videos, teníamos mucha comunicación de mailing, hacíamos muchísimas cosas, pero no estaban dando resultados. O sea, no teníamos lo que nosotros esperábamos para poder fidelizar a nuestros donantes. Eso fue un tema muy fuerte, ¿no? También estábamos muy cerquita de nuestros patronatos, de nuestros consejos superiores, pero a final de cuentas era como mucho esfuerzo que no te permitía como dar ese siguiente paso. Entonces, ¿qué hicimos a esto? Como para poder, eh, poder poner un alto en todo esto que veníamos elaborando. Dijimos, ok, centrémonos en una cosa y planteemos acciones para poder crear objetivos. Entonces, creamos un comité de creatividad al interior de la fundación y este comité de creatividad fue muy padre porque en este comité lo que hicimos fue conocer todo tipo de ideas, todo tipo. Abrimos la mesa a recibir cualquier tipo de sugerencia, la analizábamos, le dábamos forma, eran unas reuniones padrísimas porque a pesar de que teníamos nuestro horario laboral muy marcadito, estas juntas luego las aprovechábamos en la tarde-noche y sobre todo eran muy valiosas porque salía mucha carnita. Entonces, dentro de estas ideas, lo que hicimos fue crear objetivos nuevos, pero temporales, para poder llegar a nuestra meta. Y también algo que hicimos fue documentar un plan de trabajo muy detallado que teníamos que seguir paso a paso. Eso fue algo muy padre que la verdad nos dio mucha ayuda. Y bueno, me gustaría aquí nada más profundizar a lo mejor en estas acciones. Con este comité de creatividad salieron lluvias de ideas y les prometo que nuestra mesa de procuración de fondos, que somos un grupo aquí de colaboradores muy padre, aportaba cualquier tipo de idea. Oigan, creemos un video donde les demos las gracias a nuestros donantes, donde salgan nuestros niños que son beneficiados y que compartan un mensaje padrísimo. Se aplicó, ¿no? O sea, se le buscó la forma en el cómo sí y se aplicó, ¿no? Otra de estas cosas fue con el patronato y el Consejo Superior creamos una campaña que se llamó Fondo Solidario, donde empezábamos a recaudar muchísimos donativos con la finalidad de poder apoyar a estos jovencitos que no dejaran de estudiar. Y por último, el plan de trabajo. El plan de trabajo fue el documento que más nos ayudó a nosotros, porque en ese plan de trabajo nosotros determinábamos en tiempo y forma qué material tenía que ir saliendo en qué momento. Si iba a salir un correo electrónico,
si iba a salir algún video, si iba a tener que hacerse alguna llamada a alguna persona. Ese plan de trabajo nos ayudaba a regularnos. Y también lo que no queríamos era saturar de mails, ni de correos, ni de mensajes a todos nuestros donantes, porque luego te mandan al spam de una manera muy sencilla y todo esa comunicación, ese puente que has logrado con cada uno de ellos, se pierde de una manera muy, muy, muy rápida. Entonces sí tenemos que ser muy cautelosos y andar siempre con un poquito de cuidado al saber que teníamos que comunicar a todos ellos. Ahora, no sé si conocen esta pirámide de donativos, se le llama la pirámide de Rosso, porque justo es como la pirámide del fundraising que todos nosotros utilizamos. Entonces, un poquito de contexto. Cuando nosotros empezamos a analizar la problemática, nos dimos cuenta que la solución no estaba afuera, no era generar una campaña nueva de donativos recurrentes, no era generar leads con nuevas empresas, con nuevas candidatos. Era muy bueno, pero sin embargo es muy complicado y más cuando no puedes tener como ese contacto o hacer llegar la información de una manera muy rápida. Más cuando no tienes como todas estas herramientas, instrumentos, como ahorita ya los hemos ido puliendo el día a día. Al contrario, nosotros nos dimos cuenta que nuestra solución estaba adentro de nuestros donantes. Eh, esta pirámide lo que nos permitía era ver quiénes eran los donantes que te aportan mensualmente a tu fundación, ¿no? Y esas personas que te aportan mensualmente, algunos de ellos podrían ser candidatos a donantes mayores. Voy a decir nada más un ejemplo. Supongamos, ¿no? En una fundación tenemos 1,000, 2,000, 3,000 donantes, un ejemplo, ¿no? Todos ellos te dan con un cargo a tarjeta de crédito. Entonces, de esta lista de donantes, pues muchos de ellos pueden tener como esa capacidad de poder incrementar. A lo mejor no los hemos buscado, a lo mejor no los hemos llamado, a lo mejor ha pasado muchísimo tiempo y ni siquiera una llamadita de cumpleaños, un detallito que le haga sentir que nosotros como fundación estábamos presentes. Pero para todo esto, nosotros de este lado tenemos como esa fortuna que la Oficina de Procuración de Fondos ha sido una oficina que ha implementado prácticas de nivel internacional y que eso nos ha permitido estar en el radar de todos nuestros donantes. ¿Cómo? Con los detallitos, ¿no? Haciéndoles llegar una cartita el día de su cumpleaños. Anteriormente las hacíamos llegar a sus domicilios. Este año por temas de pandemia y por cuidar de todo nuestro personal, únicamente las enviamos por correo electrónico. Fue muy buen resultado, porque a final de cuentas veías las respuestas de tus donantes y te decían muchísimas gracias por el detalle, padrísimo, y se empezaba a hacer una buena comunicación con ellos, ¿no? Luego también nuestros informes anuales, que por cierto, ayer nosotros tuvimos nuestro informe anual de Fundación del Peñón y Colegio Montefalco. Lo tenemos ahí disponible en la plataforma de YouTube. Y bueno, a lo mejor alguna de estas prácticas que implementamos les podría servir para que también pudieran generar buena vinculación con sus donantes. Pero bueno, ese tipo de acciones, el que estés manteniendo un contacto muy cercano con tus donantes, es muy sencillo y muy bueno. Te reditúa no solo en el tema emocional ni de fidelización, ellos mismos se dan cuenta todo el impacto que se está generando en tu causa y de verdad, yo les puedo decir que eso nos ayudó también para que pudiéramos de un día a otro incrementar los donativos que estaban fuera de lo que habíamos presupuestado nosotros. Ya más o menos teníamos una idea de cuánto íbamos a recibir. Pues este tipo de ayuditas que llegaron adicionales nos ayudaron muchísimo para que pudiéramos cerrar el ciclo de una buena manera. Entonces, bueno, esta pirámide, nada más la voy a explicar rapidísimo. Siempre veamos desde abajo. En la parte de abajo se encuentran los donativos anuales. Estas personas que en algún momento nosotros invitamos a hacer alguna donación a nuestra causa. Y de repente, pues los dejamos ahí. Pero la recomendación es sigamos involucrando, sigamos enviando información, toquemos su puerta, infórmenle todo este tipo de cositas, ¿no? Luego los donativos anuales, que son estas personas que ya después de una donación los vuelves a buscar y te dicen, oiga, el año pasado nos echó la mano,
nos dio un donativo, le gustaría volver a apoyar este año a esta fundación. Va a haber muchísimas personas que te van a decir que no, pero la mayoría, cuando la tienes bien cultivada, te va a decir que sí. Luego tienes donantes especiales mayores, que son estos que te digo que tienen tarjeta de crédito, que te dan los datos, que justo suman gran parte de tu presupuesto operativo y que ellos son los que mantienen esa gran margen para que tu fundación siga operando. Luego tienes donantes mayores, como algunas fundaciones, instituciones que son las que te apoyan. Y por último, este tema que a lo mejor aquí en México está un poquito no explotado, que son los legados. Y aquí en México luego las conocen como herencias. México tiene una oportunidad muy grande, o sea, muy grande. Aquí la recomendación de los americanos es, si tienes alguna póliza seguro de vida, destínale un porcentaje a esa fundación y eso le va a ayudar muchísimo. Y bueno, aquí en México también es el tema de los fideicomisos, el tema de, sabes que yo te quiero donar unos inmuebles para que se queden en herencia y que esto sirva para tu fundación. Ese tipo de cositas aquí en México todavía no se han explotado. Entonces, no tengan miedo, capacítense y vayan hacia allá. Tenemos una lista de donantes y lo puedo decir, creo que de cada uno de ustedes muy buena, muy vasta. Toquen su puerta, tengan alguna reunión con ellos, vayan a visitarlos incluso, tómense un cafecito y platíquenle lo bueno que hemos hecho. Entonces, digamos que con este previo que les había dicho, nosotros miramos hacia adentro de nuestra fundación y nos dimos cuenta que había capacidad para poderlo lograr. Pero necesitábamos generar un plan nosotros. Y este plan era, utilicemos los recursos que tenemos a la mano. Un antecedente para nosotros fue, nosotros veníamos de un proyecto de actualización de nuestro CRM. Si bien antes nuestro CRM era muy bueno, ahora quedó mucho mejor con estos cambios que le hicimos. Y les pongo aquí, perdón el comercial, pero se llama Salesforce. Salesforce nos da una versión gratuita, tiene una versión gratuita para las ONGs y esta te regala 10 licencias para que tú las puedas utilizar. Entonces, de ese principio nosotros lo utilizamos y empezamos a colaborar. ¿Qué fue lo que nosotros como fundación sí pagamos? Pagamos la adaptación, la implementación, es decir, la tropicalización a nuestro modelo de negocio. Que tenga el logo de tu colegio, que tenga todos los elementos que tú necesitas, que si está en inglés te lo pase en español, que te genere este tipo de reportes, que te actualice toda tu información y que se cargue de una manera muy rápida. Antes de nada de eso lo teníamos. O sea, era una buena herramienta, pero que estaba subutilizada para nosotros. Entonces, eso nos permitió, con esa pequeña actualización, lo que buscábamos era poder conocer un poquito más todos los datos que habían al interior de nuestra fundación, de nuestro colegio, y con esos datos poder crear inteligencia, minería de datos, para saber qué era lo que íbamos a hacer. Y un paso final era darnos cuenta quiénes eran nuestros donantes. No aportaba, esta herramienta en un principio no aportaba muchísimo valor. Recuerdo que cuando teníamos que pedir alguna consulta de alguna persona, el proceso era muy engorroso porque a lo mejor la información la tenían en el Excel, del Excel, y tú no tenías ese archivo, sino la persona que estaba completamente centrada en los cargos de tu oficina. Entonces, cuando ya te llegaba la información, posiblemente era un poco tarde, ya no te era funcional. Entonces, ese tipo de cositas necesitábamos ver cómo las podíamos actualizar. Y algo también muy importante que nosotros quisimos implementar dentro de esta herramienta era información actualizada y explorar algún mecanismo que nos permitiera conocer también a nuestros donantes, pero donde ellos mismos retroalimentaran a nuestra fundación. Era un poquito complicado porque pues de entrada a cualquier donante no le va a gustar que compartirte sus datos o compartirte dónde está trabajando o de dónde está estudiando. Entonces lo que hicimos en este CRM fue hacer unas pequeñas mejoras. Les comparto aquí. Aquí me voy a poner yo como ejemplo. Censuré algunas cositas, pero aquí estoy yo dentro de mi CRM, que es esta herramienta que les puse que se llama Salesforce.
Pero algo muy padre para lograr esa vinculación con nuestros donantes era crear un campo que se llamara redes sociales. Y en esas redes sociales nosotros pusimos el Facebook y el LinkedIn. Entonces era muy padre porque nos dimos cuenta que teniendo estos elementos, tú ya no tenías que estar creando o teniendo un departamento de inteligencia, buscando a cada ratito todo tipo de información de nuestros donantes para tenerlo listo para cualquier momento, ¿no? Caso contrario, tú te metías a Salesforce, le dabas un clic en ese hipervínculo que dice que los lleva directamente a mi perfil de LinkedIn y en ese momento pues te das cuenta de todo, qué estudié, qué grado tengo, qué posición tengo ahorita laboralmente, mis últimos cursos de preparación e incluso también que he compartido yo en mis redes sociales. Eso ha sido un súper hitazo para nosotros porque para la prospección nos ha ayudado muchísimo. Y también el Facebook, porque con el Facebook te das cuenta de cuáles son los gustos de nuestros donantes. Claro, nunca invadimos el tema de su privacidad. Esto siempre está bajo ¿cómo se le llama? El NDA, para cuidar la información de nuestros donantes. No todos tienen acceso a nuestro CRM, también tengo que aclararlo. Solamente hay algunas personas clave que pueden tener acceso. Y pues lo demás es lo único público que tú te encuentras en las redes sociales de tu donante. Para nada estamos invadiendo a la gente. Entonces, bueno, me regreso aquí un poquito al plan que habíamos utilizado. Uno era, ya, si recordarán nuestro CRM, estas pequeñas mejoras que se implementaron. Pero después nos dimos cuenta que necesitábamos actualizar un poquito nuestras herramientas de, de conocer cuánto estaban ayudando estos donantes a nuestra causa. Entonces, dentro de esta causa, pues nos dimos cuenta que había cientos de archivos de Excel con un nombre, con otro, con el año 2001, 2002, 2003, muchísimos archivos de Excel. Era un poquito complicado. Y cuando ya veías el archivo por dentro, era una cantidad de metadatos que Dios santo, ya hubiera querido presentar algún reporte de este tipo, minando nada más de puro Excel, 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 Excel. Era súper complicado. Entonces, ¿qué hicimos? Al momento de actualizar este tipo de archivos, contratamos a una consultora. Si necesitan el dato, con mucho gusto se los puedo compartir al terminar la sesión. Esta consultora lo que hizo con nosotros fue dos cosas. Una, actualizar nuestra herramienta para dejarla parametrizada como nosotros la queríamos, es decir, que tuviera estos campitos, que nosotros pudiéramos poder ver una radiografía completa de nuestros donantes, de lo que teníamos almacenado, todo lo que había ingresado, y sobre todo, algo que nos agregó muchísimo valor fue que este recurso que contratamos desarrolló un algoritmo para que pudiera leer todos estos datos y que estos datos que ya se tenían se pudieran cargar de una manera muy sencilla a nuestro CRM. Vuelvo al ejemplo de hace ratito. Si tú al mes tienes 3,000 donantes que te están aportando y no tienes alguna forma de cómo poderlo traquear, este algoritmo que nos desarrollaron nos permitía poder cargar en cuestión de minutos en un solo archivo de Excel toda la información a nuestro CRM y poderlo visualizar en un simple reportito que era muy fácil de digerir y conocer cuánto dinero había ingresado a tu fundación, cuánto por cargos de tarjeta de crédito, incluso saber si tenías Amex, Mastercard y todo este tipo de cositas, nos lo hacía este CRM. ¿Cuáles fueron las ventajas de haber hecho esto? Nosotros teníamos ahí un tema en nuestros archivos. Desde 2004 teníamos capturada información, pero teníamos como algunos detallitos mínimos. Si bien aquí nada más necesito precisar algo, en el 2004, del 2004 al 2018, mucha de esta información se capturaba a mano y alguna de ella se capturaba incluso por voluntarios que eran becarios de esta fundación, que de muy buena gana le echaban todo su compromiso para regresar algo a la fundación. Pero aún así te quedaba como ese pequeño duda si lo que te estaban enviando estaba bien, ¿no? No se le habría pasado un cero, y si se le pasaba un cero porque algo no te cuadraba, entonces revisar todos los Exceles.
Eso era lo que queríamos mitigar con esto. Entonces, se logró. Hoy les puedo decir, a la fecha tenemos nuestra base de datos muy, muy bien actualizada. Creamos permisos y niveles de usuarios para que la gente únicamente ciertos niveles puedan acceder al control de esta información. Lo que no tenemos, lo que no queremos es que cualquier persona pueda ver estos datos sensibles. Hay que cuidar muchísimo a nuestros donantes en este tipo de cosas. Homologación de instancias me refiero a, tenía yo dos CRM, ¿no? Uno era para Peñón y otro era para Montefalco. Lo que hice fue, lo que tengo en Peñón se tiene que reflejar de manera automática en Montefalco. Obviamente cada uno con sus donantes para que esto no fuera conflicto para nosotros. Y luego, distinción de donativos entre fundaciones. Luego teníamos el caso, ¿no? Un ejemplo, Carlos Mondragón, que tenía su empresa que se llamaba IPADE, le donaba a Fundación El Peñón, y me tenían registrado como Carlos Mondragón, pero el que hacía el donativo era el IPADE. Entonces, ese tipo de cositas teníamos. Entonces, lo tuvimos que resolver. Creamos también un dashboard, estos informes ejecutivos que te permitían tener toda tu información de manera rápida, con 3 clics, ya tenías acceso a toda tu información precisa. Fue maravilloso. Y por último, lo más importante, una capacitación a tu personal, a tu oficina de procuración de fondos. Porque si estás implementando algo de este calibre, pues tienes que capacitar a las personas que necesitan y que van a trabajar con esta herramienta. Entonces yo aquí la fortuna que tuve y que tengo siempre es que hay un equipo de procuradores de fondos con muchísimas capacidades, que cada uno pudo llevar este rol que estaba jugando. Y si te tocaba liderar el proyecto, ibas entregando hitos y cumpliendo metas, y entregando información y haciendo pruebas y todo este tipo de detalles. Y otros capacitándose para saber cómo explotar este tipo de herramientas. Me vuelvo un poquito ahora sí ya. Digamos que me encuentro en esta etapa, hace ratito, donde estábamos actualizando nuestra herramienta. Y eso nos dio como resultado que pudimos saber quiénes eran nuestros donantes al interior de nuestras fundaciones. Eso estuvo padrísimo, porque si bien la persona que es la responsable en nuestro caso de nuestra oficina, pues es una enciclopedia y conoce muy bien a cada uno de sus donantes, sabe qué le gusta, sabe qué no le gusta. Pero si a mí me hubiera tocado una videollamada, una llamada, una entrevista con esta persona, me hubiera costado mucho trabajo. Yo lo que hubiera tenido que hacer en ese momento es llamar por teléfono a esta persona que es la experta y decirle, oye, compárteme todo lo que sepas de este señor, ¿no? Y ya te empiezan a dar información. Es un proceso muy engorroso y no tiene caso que le estés quitando tiempo valioso a uno de tus colaboradores para hacer este tipo de acciones. Entonces, con este CRM, yo en un solo clic ya tenía cuánto había donado, la capacidad, eh, cuántas comunicaciones se había tenido con él, si le había llegado su carta de cumpleaños, si le habíamos enviado algo en Navidad, sus cartitas, todo este tipo de cositas nos dimos cuenta nosotros si se podía, si se había logrado. Entonces, eso fue muy bueno para nosotros. Y entonces, después de esto, ¿qué venía? Pues algo muy padre, que era definir la estrategia. Eh, ¿Por qué? Porque pues a final de cuentas lo que queríamos nosotros era conseguir donativos, pero también al mismo tiempo fidelizar a nuestros donantes para poderlo lograr. Entonces, con esta estrategia, les quiero poner un ejemplo, ¿no? Como una plantita. Ya tienes tus semillas, ya tienes tu maceta, ya tienes tu agua, ¿no? Y entonces lo siembras y empiezas a hacer tu plantita. Y la tienes que estar regando constantemente para que estas semillitas pues se conviertan en una planta y te dé unas flores muy, muy, muy bonitas. Entonces, nosotros al interior del colegio definimos esta estrategia que era cultivemos a nuestros donantes. No les vamos a poder llegar luego a pedir un donativo. Nos van a mandar a volar a lo mejor, la mayoría. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? De esta estrategia, nosotros identificamos quiénes eran las personas. ¿Cómo lo hicimos? Con este CRM actualizado, nosotros pudimos segmentar a nuestros donantes por capacidad económica, por tiempo donado y si estaban muy comprometidos con esta causa. Entonces, con estos elementos, nuestro siguiente paso era sembrar una videollamada de cultivo, que si bien la pandemia nos ha permitido ahorita es familiarizarnos con estas herramientas que es el Zoom,
y Meet y Teams y todas estas que han salido. Y estas videollamadas, lo que nosotros hicimos fue prepararlas muy bien, definirlas. El segmento que nosotros nos enfocamos son donantes, son personas con el tiempo muy limitado. Entonces, en una llamada de media hora, nosotros teníamos que tener la capacidad de poder desarrollar una conversación muy, muy, muy buena, fidelizar en ese mismo momento a nuestro donante y también, sobre todo, dejar la puerta abierta para que tuviéramos una segunda videollamada. Entonces también preparamos un guión, justo lo que les decía, ¿no? Donde estructurábamos todo esto y dentro de también metíamos el caso institucional. ¿Por qué el caso institucional? Eh, Porque a todos nuestros donantes necesitábamos avisarles qué habíamos hecho con el donativo que nos habían dado durante todo este tiempo. Voy a hacer aquí una pequeña pausa porque quiero nada más compartir algunas buenas prácticas que nosotros hicimos durante esta estrategia. Eh, Durante esta estrategia, eh, nosotros teníamos aquí unos elementos claves, que era, ¿qué personas nos van a acompañar para esta videollamada? Entonces, gracias a nuestra fundación, tenemos un grupo de personas que son beneficiarios de esta y que aportan y que quieren regresar un poquito más de lo que han recibido a esta fundación. Entonces, ellos nos ayudaban con la prospección de nuestros donantes. Y en esta prospección, este es un ejemplo de una ficha que elaboramos y que tenemos siempre antes de tener alguna videollamada con nuestros donantes. Entonces, en esta fichita, en 1 minuto, 2 minutos, te das cuenta de todo el perfil de tu donante. ¿Cuánto dona? ¿Cuánto tiempo lleva donando? Si tienes alguna fotografía, mucho mejor, porque ya te siembras una imagen de cómo es esta persona, quién fue su promotor, qué ocupación tiene, qué estudios tiene, sus redes sociales, sus pasatiempos, cuándo cumple años. Aquí me faltó agregarla cuándo cumple años y cuándo cumple años como donante. Eh, ¿Por qué? Porque es muy fácil romper el hielo cuando ya tienes previo conocimiento de tu donante. Entonces, aquí, este es un ejemplo que emulé nada más, ¿va? Entonces, aquí en este ejemplo, pues yo puse que se llamaba Sergio Prado, que era director general de la Harinera Internacional. Eh, en esto, este grupo de voluntarios que les digo que me ayudan con la investigación, se meten a buscar en todo lo que está público. Si se encuentran algún artículo de revista, algún artículo de periódicos, lo que te dice tu LinkedIn, lo que dicen tus redes sociales, ese tipo de cositas nos ayudó muchísimo a nosotros. Y aparte, esto era nutrido con lo que nosotros habíamos generado de comunicaciones de nuestro CRM, lo cual hacía muy sencillito toda la comunicación, porque cuando tú llegabas ya a esta entrevista, ya tenías una radiografía general y sabías por dónde y cuáles eran los temas de interés en los que podrías conocer un poquito más y llegarle a tu donante. Entonces, ¿qué elementos clave nosotros teníamos que tener para esto? Era también, les recomiendo siempre, cuando tengan este tipo de eventos, inviten a un miembro de su patronato. El patronato es la persona de las personas más importantes, de estos stakeholders más importantes que tú tienes que tener cerca. Invítenlo siendo muy transparentes. Mira, tenemos esta videollamada con esta donante, nos gustaría que nos acompañes. Entonces, a este patrono compártanle esa ficha para que igual sepa y esté en el mismo contexto de qué es lo que debe conocer del donante para que justo no toque temas que podrían ser incómodos durante la videollamada. Eh, Luego nuestros patronos son gente muy ocupada, por lo cual les recomiendo que revisen las agendas y cuadren las fechas con muy buen tiempo de anticipación. Y bueno, eh, algo que también nos funcionó muy bien era tener una videollamada o una llamada telefónica. ¿Qué te gusta? 10 minutitos antes. Oye, tenemos una videollamada con tal persona. ¿Tienes alguna duda del donante? ¿Pudiste revisar la ficha? Va a haber momentos donde te van a decir, ¿sabes qué? No tengo la ficha, me la puedes volver a reenviar. Perfecto, ¿qué le vamos a pedir? ¿Qué vamos a hacer en esta videollamada? Ese tipo de preguntas surgían. Entonces sí era muy importante que todos estuviéramos en el mismo canal.
si era una llamada de cultivo o era una llamada de petición. Eh, para nosotros, el que pudiéramos dimensionar este tipo de cositas, si era de cultivo o de petición, era vital. Porque si era de cultivo, no íbamos a tocar nada de tema económico durante esa videollamada. Si era de petición, ya iba a ser diferente. Y bueno, ya estoy entrando en la parte final de esta plática y les quiero platicar un poquito, y esto fue una muy buena práctica que a nosotros nos dio muy buenos resultados. Cuando ustedes estén en esta videollamada con su donante, saquen ese tipo de preguntas clave, power questions, que nos van a permitir conocer un poquito más de ellos. Nosotros arrancábamos nuestras videollamadas, bueno, no, más bien, no arrancábamos porque las seguimos haciendo hoy en día. Nosotros arrancamos siempre estas videollamadas preguntando primero por su persona, cómo se encuentra en temas de salud, sus familiares, si ya se vacunaron, y de verdad que eso te permite que tu donante se sienta un poquito más en confianza porque se suelta hablando. Entonces te va a decir, no, mira, yo ya me vacuné, pero mis hijos no. Y cuando te dice hijos, entonces tienes un dato muy importante que a lo mejor no conocías de tu donante. Ya tiene hijos el donante. Y entonces empiezas a hacer plática, empiezas a hacer empatía con él. ¿Cuántos años tienen tus niños? ¿En dónde están? Y todo este tipo de cositas que son muy valiosas, que a lo mejor no se dan cuenta, pero valen mucho la pena. Y luego, nosotros después de ya haber generado esta empatía y esta confianza con nuestros donantes, preguntábamos cómo se encontraba su empresa o su negocio donde él se encontraba o el mismo trabajo. Entonces, ahí el donante te platicaba, ¿sabes qué? Mira, este año yo fui uno de los sectores a los que la pandemia no nos ayudó muchísimo. Entonces, cuando te dan ese tipo de cosas, pues la persona que tú tenías como candidato, pues te das cuenta que no es un momento para lanzarle una petición, sino es momento de esperar. Entonces, en esa espera pasaría en un segundo bloque donde tú los tienes como pendientes nada más. Y bueno, la idea de esto es seguirle informando todo este tipo de cositas. Pero estaba también la otra parte, que era el donante que le había ido bastante bien en la pandemia o que simplemente su sector empezó a crecer, o le empezaron a demandar muchísimas cosas. Y cuando te platicaban un poquito de esto, pues veías un poquito de capacidad de donación. Eh, a lo mejor sonaba un poquito tentador porque te empiezan a decir, no, pues me fue súper bien, facturé X cantidad de dinero y dices, wow, tiene mucha capacidad o posiblemente tenga capacidad, pero no se quemen tan rápido. Hay que ser pacientes con estos donantes para que llevemos un proceso muy estructurado con ellos. Luego, algo también muy importante durante esta videollamada es déjenlo hablar, escuchen a su donante, que cuente todo lo que tenga que contarles. A ellos les sirve mucho el platicar este tipo de experiencias, de cómo se han sentido como donantes, si la están pasando bien, si la están pasando mal. Déjenlos hablar todo lo que necesiten hablar. Eh, Más o menos nosotros en esta videollamada de 30 minutos, mi estructura era la siguiente. 10 minutos para conocer al donante, justo en estas preguntas clave que lanzaba y donde lo dejábamos hablar. Luego eran otros 10 minutos para compartir el caso institucional del colegio y otros 10 minutos para una sesión de feedback. Ahorita me profundizo en un poquito de feedback. Déjenme nada más platicarles un poquito del caso institucional. Nosotros tuvimos la fortuna de que este año, eh, más bien, no, lo expresé mal. Nosotros como fundaciones tenemos la fortuna que los colegios a los que colaboramos tiene un organismo de gobierno muy sólido. En qué sentido? En que a cada ratito estábamos haciendo mucho bienestar por la comunidad, muchísimo. Era tanto que luego no alcanzábamos a documentar todo lo que estábamos haciendo. ¿En qué sentido? Becas de emergencia, nosotros dimos también internet satelital a las personas que no lo tenían en casa, eso para que las personas que no tenían ese acceso pudieran tenerlo de manera gratuita. Y bueno, esto no se hubiera logrado sin los directores, si ninguno de los directores se hubiera puesto en contacto con las personas de su comunidad y no nos hubieran hecho conocer estas necesidades, nosotros no lo hubiéramos podido lograr. Entonces, gracias a ellos,
fue que a su trabajo nosotros simplemente lo pudimos transmitir a los donantes. Y los donantes quedaban muy contentos de conocer todo el trabajo y el éxito que se estaba logrando con las familias. Eso fue buenísimo. Y de ahí nosotros pasábamos un pequeño video donde se mostraba como este internet satelital, porque nuestros colegios se encuentran en Morelos. Entonces, la mayoría de nuestros donantes se encuentran aquí en Ciudad de México. Algunos nunca han ido a estos colegios para conocerlos. Entonces, el que nosotros les pasáramos un video, que vieran el entorno de estas familias, dónde vivían, incluso las carencias económicas que se viven, le permitían al donante darse una idea y fidelizar un poquito más su compromiso. ¿En qué sentido? En que sabía que su donativo estaba siendo muy bien empleado y muy bien utilizado para las cosas que nos había asignado. Ese era el segundo bloque. Entonces, si recordarán, ya teníamos el primero, que era dejarlo escuchar 10 minutos, otros 10 minutos para compartir el caso institucional, donde también sumábamos el video. Y los últimos 10 minutos de la plática ya era como un poquito relajar la conversación. Era, veamos, ¿qué nos puede dar de retroalimentación nuestros donantes? Es importante conocer su retroalimentación. Entonces le preguntábamos, oye, ¿cómo has visto? O más bien, ¿qué te motiva a ti a donar? Y ya te decían, no, me interesa un México mejor, me interesa la educación, me interesa que más niños tengan un mejor futuro. Ese tipo de cositas era muy importante poderlo tener. Y bueno, también algo que nosotros hacíamos en esto era preguntarle cómo había sido nuestro seguimiento con él como donante. O sea, le pedíamos, oye, si fuera necesario, califícanos. ¿Qué calificación nos das? Y muchos nos decían, ¿sabes qué? Mira, siempre han estado muy pendientes de nosotros, me llaman en mi cumpleaños, me entregan mis cartitas, me llega mi informe anual impreso. Hubo situaciones en estas videollamadas donde el donante tenía su informe anual aquí a la mano y me lo mostraba, me decía, ¿sabes qué? Mira, aquí tengo mi informe anual. Y era muy padre porque entonces veías que todo el trabajo que tú estás haciendo está generando impacto en cada uno de estos donantes, ¿no? Y lo que más agradecían los donantes era esta videollamada que les permitía tener una actualizadita de lo mucho que habían eh, otorgado, y también para ellos era como era un salario emocional de ver todo lo que se estaba logrando y que pues no hubiera sido posible si ellos no hubieran estado en ese momento. Eso fue algo muy, muy, muy padre. Entonces, ya con estos elementos nosotros finalizábamos nuestra llamada y podíamos calificar si era un donante al cual le pudiéramos pedir un segundo donativo o simplemente dejarlo en esa lista de espera en lo que se fortalecía él y se recuperaba de esta situación económica. Y bueno, unas pequeñas recomendaciones ya este es el último slide que les quiero compartir. Unas pequeñas recomendaciones que nosotros nos llevamos también adicionales. Involucren siempre a sus colaboradores, escuchen sus opiniones y sus ideas. Este comité de creatividad, luego de nuestros colaboradores salen las mejores ideas. Eh, Recuerdo muy bien que en estas pláticas de planeación hubo una compañera que nos dijo, oigan, ¿y si damos un video donde salgan las niñas dando el agradecimiento y este lo enviamos por correo electrónico y por WhatsApp? Nos pareció muy buena idea, lo editamos, se elaboró y fue un hitazo este tipo de videos. Ahora, mantenga mucha comunicación con sus patronatos, sígalos enamorando de sus causas, compártanles videos, avances al interior de las fundaciones. Si bien en estas juntas de patronato que me ha tocado participar, nos acompañan nuestros directores, ellos mismos son los que les proveen ese insumo, esa vitamina que tus patronos necesitan para que se le active el corazón y siga recordando por qué tiene que estar trabajando todos los días, ¿no? Entonces, eso es valioso para nosotros. Eh, Tener comunicaciones, bueno, justo lo que les decía, no tengan comunicaciones con sus directores de las fundaciones. Ellos nos van a brindar todo lo que necesitamos para que lo podamos transmitir a los donantes. Y algo también importante es, traten al donante como el más importante, como el donante más importante que podemos tener en ese momento. Llénenlo de pasión, transmítale estas comunicaciones y préstenle toda la atención.
Y ya por último, para cerrar, y que es algo muy valioso en temas de procuración de fondos, nunca nos olvidemos de dar las gracias. Si tu donante te está brindando ese espacio de 30 minutos, denle las gracias por todo ese tiempo que ha estado apoyando, porque no se bajó del barco a pesar de esta pandemia, que si a lo mejor le pegó la crisis y se las está viendo muy difíciles para poder otorgarte ese donativo, denle las gracias. Denle las gracias de corazón a nombre de todos los que integran la fundación y obviamente también a su nombre. Y eso les va a ayudar y permitir a que tengan un donante fiel y seguidor de la causa. Y por último, no lo anoté aquí, perdónenme, pero documenten todo. En estas videollamadas que tengan, siempre tengan un cuadernito a la mano, muy sencillito, póngale la fecha, póngale el nombre del donante y documenten todo lo que puedan. Si les dice que tiene hijos, si ya se vacunó, si les dice que le fue mal, documenten todo eso y guárdenlo en su base de datos. Si no tienen un CRM, si tienen solamente un archivito de Excel, busquen la forma en cómo pueden catalogar ese tipo de notas para que pueda ser de utilidad para ustedes en la siguiente videollamada. Es más sencillo arrancar una videollamada cuando ya tienes un previo conocimiento de tu donante a arrancarla de cero. Y en este caso, que nosotros estábamos en esta campaña para pedir donaciones, cuando veíamos que el donante tenía posibilidades para un segundo donativo o una segunda videollamada, estas anotaciones clave que nosotros poníamos nos servían porque 45 días después, 2 meses después, los buscábamos y les presentábamos un proyecto al cual ellos se pudieran sumar como padrinos. Los resultados fueron muy buenos para nosotros este ciclo escolar. Yo les puedo decir que no terminamos en números rojos, terminamos en números negros, tirándole un poquito a números azules. Y bueno, esto prácticamente lo debemos a que seguimos estos pasos y estos procedimientos. Y bueno, pues prácticamente de mi parte sería todo. Les quiero agradecer aquí su tiempo. Les dejo aquí mis datos con su código, con su celular. Ahí si quieren escanear el código QR, los va a llevar directo a mi LinkedIn. O si no, pueden contactarme ahí por correo electrónico. Muchísimas gracias por su tiempo. Ileana, no sé si quieres que hagamos una sesión de preguntas y respuestas o dudas o algo que pudiera surgir. Buenísimo, me encantaría. Creo que al principio había ahí un par de dudas, Carlos, entonces no sé si alguien quiera abrir su micrófono. Ari, por ahí creo que tú tenías una duda. Sí, con gusto, Ileana. Muchas gracias. Carlos, muchísimas felicidades y de verdad, muchas gracias porque con el corazón compartes esto que te ha servido y creo que esto es lo que nos potencializa. Yo te quiero preguntar, ¿quiénes integraban tu comité de creatividad y cómo los invitaron a que se unieran a este comité de creatividad? La verdad fue muy sencillo. En un principio salió natural. Me imagino que cuando se inició este tema de la pandemia, pues, hubo muchas videollamadas, muchísimas cosas que se tenían que estar haciendo, como que no querías perder ese control de cómo se encontraban los donativos en tu fundación. Entonces, lo que nosotros hicimos fue eh, crear un espacio, una junta de 30 minutos, donde las personas que integrábamos esta oficina no viéramos temas de procuración de fondos en temas de seguir indicadores financieros, indicadores de llamadas, nada de eso. Simplemente tengamos una sesión de lluvia de ideas, veamos qué podemos hacer para mejorar esto. Y bueno, de quienes nos integraban te puedo decir, era el staff de la Oficina de Procuración de Fondos, voluntarios, por voluntarios me refiero a personas que se beneficiaban de la fundación. Nosotros tenemos un grupo de chavitos que ahorita ya se encuentran en la universidad y que tienen mucha inquietud de ser escuchados. Entonces, con este espacio, los chavitos se sentían escuchados, compartían sus buenas prácticas, alguna inquietud que iba saliendo, y eso fue lo que nos permitió el poder generar este tipo de materiales que pues simplemente tocaron ahí el corazón de nuestros donantes. Por otro lado también el patronato, el que estuviéramos muy cerquita de todos ellos, echándoles una llamadita telefónica, sondeando, oye, ¿qué te parece esta idea? Dice, oye, está padrísima, vamos dándole forma.
regularmente tus patronatos luego son muy estructurados, ¿no? Quieren muchísima documentación, muchísima planeación para ver si el plan va a funcionar, ¿no? Luego cuando estás sobre la marcha es complicado crear todo este tipo de documentaciones y pues tienes que lanzar la campaña ya, porque si no se te va a ir el tiempo. Entonces, tuvimos que hacer muchísimas llamadas telefónicas, ir tocando base con toda la gente de Rápido y al final ya crear este plan maestro que fue el que nos ayudó. No sé si quedó clara la ¿Y qué respuesta. promedio de personas colaboran en tu staff? ¿Cuántos son? Mira, somos una oficina chiquita. Somos 5 colaboradores, conmigo somos 6. No, bueno, pues tienes fuerza. Yo soy 2 chícharos para 330 y tantos alumnas. O sea, digo, creo que algunos de aquí de mis compañeros pueden sentirse uno solo. Entonces tú ya tienes cuando menos una mano. Bueno, tienes razón entonces. Si lo vemos de esa forma, sí tengo un staff muy bueno, un grupo de compañeros, el cual muy fieles de estas causas. Y creo que lo que más nos ha movido siempre a nosotros es este sentido de ayudar. Algo que nosotros nos propusimos en mente era, va a haber muchísimas cancelaciones, que nuestras fundaciones, que nuestros niños no salgan perjudicados por esta pandemia. Entonces, con ese objetivo nosotros todos los días nos levantábamos y pues buscábamos como esas estrategias que nos permitieran seguir vivos. Y de verdad, les prometo, seguimos vivos y muy bien. Gracias, Carlos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Por aquí hay un par de comentarios, Carlos, que te quiero compartir. Ligia del San Juan Pablo nos comenta, excelentes prácticas, las voy a compartir y tratar de usar. Muchas gracias. Pensé en muchas cosas que serían útiles. Yuri nos comenta, ayudan mucho, los becarios traen ideas frescas. Así es, miren, aquí nos acompañan, creo que 2 compañeros de la oficina, no sé si, no alcanzo a ver, no, creo que están todos mis compañeros de la oficina, está Yuri, Sandra, Miriam Garrido, Brenda, que son parte de esta estrategia. Créanme, sin ellos no hubiéramos logrado nada de esto, o sea, las aportaciones que cada uno de ellos puso en esta lluvia de ideas, el tiempo y corazón que dedicaron, fue factor fundamental para que tuviéramos este resultado. Tenemos otra pregunta, si quieren hacemos esta pregunta antes de hacer el cierre. Lau Gómez Pimentel pregunta, ¿cómo determinan las necesidades de la oficina de procuración? ¿Cómo planean las contrataciones por número de alumnos o por necesidades de recaudación? Muy buena pregunta. A ver, yo te diría la primera, ¿cómo determinas las necesidades de la oficina de procuración de fondos? Todo surge con base a tu presupuesto. Con base a tu presupuesto, te vas a dar cuenta cuánto staff necesitas. Cuando tú tienes ya tu presupuesto, lo que debes de hacer es un plan de desarrollo institucional, el cual te va a permitir saber qué es lo que necesitas crear para lograr tus objetivos. Un ejemplo, ¿no? Tienes una meta de 40 millones de pesos. Ok, ¿qué necesito para lograr 40 millones de pesos? Ya tengo X cantidad de donativos, ya tengo X cantidad de donativos por fundaciones, ya tengo X cantidad de donativos por convocatorias. Pero a lo mejor y tienes algún proyecto especial donde a lo mejor estás quedándote fuera. Y ese fuera es un proyecto millonario donde si tú no le inviertes dinero y si tú no le inviertes en un recurso, se te va a quedar muy lejos. Nosotros hicimos una situación similar. Nosotros tenemos un programa que se llama Universitarios Peñón Montefalco, donde es un paso siguiente. Todos los chavitos que egresan del bachillerato de estos colegios a los que apoyamos nosotros, tienen la oportunidad de concursar por 2 becas que nosotros damos. Estas becas tienen lineamientos y están acotadas a que el alumno que la desea recibir tenga una beca del 90% a fondo perdido en una universidad privada aquí en la Ciudad de México y que quiera sacar provecho de ella y que no tenga los recursos para estudiarlo. Entonces, prácticamente, hablándote muy práctico, nosotros no teníamos esa capacidad para poder dar seguimiento de todos estos chavitos. Tuvimos que contratar a un recurso
que cuando este recurso se puso a implementar documentación, procesos, seguimientos y todo, nos dio maravillas. Ha sido, yo te puedo decir, de una buena estrategia el haberlo invitado a colaborar con nosotros. Te puedo decir que los donativos incluso se incrementaron. Es un recurso que se paga solo y tú mismo lo puedes ir pagando dentro de tu mismo presupuesto. Un ejemplo, ¿no? Si tu recurso te cuesta 200,000 pesos al año, lo metes de una vez dentro de tu presupuesto de recaudación para ese mismo programa. Es como nosotros lo hemos ido gestionando. La verdad es que nos ha ayudado bastante este tipo de prácticas al interior de nuestros colegios. Listo. Muchísimas gracias. Gracias, Laura. Gracias, Carlos. Luisa, me parece que tienes una pregunta. Sí, yo tengo una pregunta, gracias, con respecto a si han tenido experiencias con sus donantes, con respecto a que a la hora de preguntarle sus datos fiscales, el donante prefiere o retirarse o dejar de donar. Mira, yo creo que aquí Sandra me podría ayudar más porque ella es la que tiene como ese contacto muy directo con nuestros donantes. Y hemos tenido algunas experiencias de este tipo. Yo te puedo decir que había una donante que decía, oye, ¿sabes qué? Yo te dono X cantidad de dinero, que era una buena cantidad, y que le incomodaba a lo mejor este tema de la ley que te pide el SAT, ¿no? Tu aviso de transparencia y toda la normatividad que tienes que cumplir. Pero una vez que platicas con tu donante y le explicas para qué va a ser esa información utilizada, tu donante no tiene tema en eso. Siempre y cuando garantízale tú a tu donante cómo vas a hacer uso de esos datos, que van a quedar bien resguardados, que van a quedar no al alcance de cualquier persona, que no se van a transferir a terceros, porque luego ese tipo de cositas suelen causar un poquito de duda como fundación. Ahora, yo te podría decir también otro caso que hace poquito lo vivimos. Si tú ves que ese dinero que te quieren dar en donación, dudas un poquito, porque a lo mejor ya viste en redes sociales un poquito de cómo es este tipo de personas, mejor no lo aceptes. No aceptes ese tipo de donativos porque te puedes quemar y puede causar una repercusión muy grande para ti como fundación. Esa es una recomendación nada más. Nosotros hemos hecho eso. La verdad es que somos colegios que ya tienen 60 años de experiencia y que luego sí es más sano que pueda continuar esta labor con ese mismo ritmo de recaudación a que aceptes luego cualquier tipo de donativos. Gracias. Buenísimo, pues muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Carlos, por bajarnos, ¿no? Estas buenas prácticas, este expertise que tienen, ¿no? Estos tips que ustedes utilizaron para la gestión de donantes del Colegio Montefalco y el Peñón. Muchísimas gracias. Yo les quiero recordar a todos que esta sesión fue grabada. Les vamos a compartir la grabación y ahorita en el chat les estamos poniendo